PowerPoint anterior habíamos hablado sobre la función de demanda, la curva de demanda, y hablamos siempre de la demanda sola. Ahora tenemos que hablar de la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Bueno, cuando nosotros sumamos nuestras demandas individuales de un determinado producto, ¿no? Decimos que a nivel macroeconómico, a nivel país, estaremos hablando de la demanda agregada, ¿sí? Sumando las individualidades, llegamos a eso. ¿Cuál es la función de la demanda agregada? Siempre recordemos que la función tiene más de un componente, ¿sí? Entonces, la función de la demanda agregada va a estar dada por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Bueno, son las exportaciones menos las importaciones. Al igual que planteamos la demanda agregada, también está la oferta agregada, ¿sí? Aquellos en el cual agrupamos a todos los oferentes de un mismo producto se llamará la oferta agregada. ¿Cómo está compuesta la función de la oferta agregada? Bueno, está compuesta por la tierra, ¿sí? Que es el factor productivo, el trabajo, representado por nuestro intelecto, nuestra actividad física, el capital, ¿sí? Que es todo aquello que representa la cuestión física para que podamos llevar a cabo nuestro trabajo, el cambio tecnológico, cuestión muy importante que hemos abordado, ¿sí? Para los desplazamientos de las curvas de oferta, y también la productividad total de los factores. Remontándonos al video anterior en el cual hablábamos de los desplazamientos de las curvas de oferta, acá podemos visualizarlo mejor con ejemplos más concretos, ¿no? Analizamos el ejemplo de un productor, ¿sí? Él va a estar representado por la curva de oferta, en la cual se ve afectado por una serie de sequías, ¿no? Una serie de sequías, luego intensas lluvias, lo que llevan al productor a un constante retroceso en cuanto a su poder adquisitivo y en cuanto a su poder de producción. Entonces, este modelo de perturbación de la oferta agregada nos va a mostrar qué sucede, ¿sí? Con la curva de oferta. Analicemos el primer caso. Nos situamos hoy, ¿no? Supongamos que hoy tiene las cuestiones dadas óptimas para producir, ¿no? Estaría ubicado en la situación A, en el cual obtiene un determinado ingreso por un determinado precio que él pone al mercado. Dado que se producen sequías y no logra producir, ¿sí? Sus plantas mueren en el intento de crecer. Bueno, este periodo de sequías lo lleva a una contracción de su oferta agregada, ¿sí? Porque recordemos, ahora vamos a hablar de la oferta agregada. Yo les nombro uno como para ubicarnos bien, pero lo correcto es hablar a nivel agregado, ¿sí? De todos los productores. Entonces, los productores, debido a estas sequías, encontramos que su curva de oferta agregada se desplaza nuevamente hacia la izquierda, porque las sequías le producen que no avancen sus cultivos, y en esta nueva instancia se va a encontrar con un ingreso menor, ¿sí? Porque el ingreso estrella sería el principio, ingreso 2 sería este nuevo, ¿sí? Con las sequías. ¿Y qué pasa? Va a tener un ingreso menor y va a tener que aumentar los precios, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando hay épocas en las cuales la lechuga suele aumentar mucho y demás. Bueno, sucede esto. Periodos de sequía producen que los productores tengan un ingreso menor y a precios más altos. Y supongamos que la situación implosiona cuando después de mucho periodo de sequía se viene una constante lluvia y no para, lo cual termina por arruinar las cosechas. Lo poco aquello que haya quedado para lanzar al mercado estará a un precio mucho más elevado de lo que realmente vale, y a los productores les representará un ingreso cada vez menor.
Siguiendo el análisis anterior, nos habíamos quedado en la situación C, en aquella situación en la cual había llegado la extrema sequía y los productores podían vender solamente a precios muy altos y obteniendo un ingreso muy bajo. Y acá tenemos que detenernos y analizar si esto sucede, y de hecho ha sucedido en la realidad, qué es lo que sucede con la intervención gubernamental, ¿no? Entonces, acá vamos primero a analizar cuál es la opción que utilizaría un gobierno que utiliza la política de laissez-faire, laissez-passer. A ver, sería dejar hacer, dejar pasar. Tendremos que dejar que el mercado acomode, ¿sí?, esta situación. Según esta doctrina, ¿qué plantea? Que, dada la situación C, los trabajadores, ante el temor de perder sus trabajos, aceptarán sueldos, salarios más bajos. Entonces, esto le dará a los productores una visibilidad de mercado mucho más, un horizonte mucho más lejos, poder ver, dado que ahora tienen el poder del mercado sobre el salario de sus trabajadores. Entonces, ante esta situación, deciden poder volver a invertir, ¿sí? Entonces, al decidir volver a invertir a pesar de las sequías y las fuertes lluvias, deciden volver a invertir en el mercado y supuestamente esta corrección que se realiza mediante el sometimiento, ¿sí?, de los trabajadores a la fuerza de poder que la tienen los empleadores, a largo plazo se estaría volviendo a la situación A. Ahora bien, analicemos la segunda opción. La segunda opción es la de políticas de intervención gubernamental. A ver, ¿cuáles son las formas en las que un gobierno puede actuar mediante políticas expansivas de demanda agregada? Bueno, básicamente son dos. Por un lado, puede optar por aumentar el gasto público en estas políticas, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, aplicar un subsidio, el otorgamiento de un IFE, la tarjeta alimentaria, sobre este sector, ¿sí?, logrando expandir, ¿sí?, el consumo de estos de algún modo para que esta situación a largo plazo vuelva a la situación A. La otra, ¿cuál sería? Sería actuar por el lado de la oferta, ¿sí?, que sería aplicando una disminución de impuestos. Sería una política más contractiva, ¿sí? Aplicamos una disminución de impuestos, va a provocar esto, ¿no?, que las personas con los dueños, ¿sí?, utilicen ese ingreso que estaba destinado al pago de impuestos a redistribuirlo de modo tal que vuelvan a invertir sobre este sector. Entonces, de este modo lo que está haciendo es visualizar un horizonte mucho más claro. A ver, estas dos lo que va a producir son expansiones, movimientos hacia la derecha de la demanda agregada, ¿sí?, contrarrestando un poco la caída de la producción. La producción indefectiblemente va a caer por el hecho de que sucedieron cuestiones climáticas que hacen la contracción de la oferta agregada. Pero el gobierno lo que va a aplicar es una nueva curva, una nueva función de la demanda agregada para contrarrestar esto, ¿sí? Entonces vemos, por un lado, que estaría la oferta agregada desplazada hacia la izquierda y mediante políticas públicas de expansión de la demanda agregada tenemos que trasladar la demanda agregada hacia la derecha. Entonces, mediante este nuevo punto, lo que vamos a encontrar es una intersección más arriba, ¿sí?, logrando un punto de equilibrio en cuanto a los ingresos. Pero ¿qué sucede? A largo plazo lo que tiende es a aumentar los precios, ¿sí? A ver, son cuestiones que cada gobierno evaluará al momento de lograr paliar una situación como estas. Ahora que hemos entendido que hay diferentes motivos por los cuales se pueden producir desplazamientos a lo largo y creación de nuevas curvas de la función de oferta, podemos entender mejor el concepto de excedente del productor. ¿Y qué es el excedente del productor?
Bueno, básicamente es la diferencia entre el precio que reciben los productores por la venta de un determinado bien que ellos producen menos su costo de producción. Entonces, el excedente del productor nos va a quedar como todo aquello que quede por debajo del precio de equilibrio y por arriba de su curva de oferta, ¿sí? Entonces, todo aquello que excede a lo que el productor puede vender, porque su capacidad de producción no se encuentra preparada para responder a la demanda en alguno de esos puntos, quedará fuera de ello. Entonces, la curva de oferta nos va a mostrar todos los puntos marginales. Recordemos, marginal es cuando, por ejemplo, una mesa, el filo de la mesa donde termina, bueno, ese es el margen. Sería donde se encuentra el punto máximo, donde no se puede producir más nada, ¿sí? Entonces sería que nos va a mostrar los puntos marginales en los cuales los productores, si vendieran en esos puntos, se encontraría maximizada toda su utilidad. O sea, mejor dicho, ¿no? Maximizarían todo el potencial de su producción y no quedarían nada ocioso, ¿sí? Podrían vender absolutamente todo. Ahora bien, habiendo entendido lo que es el excedente del productor, ya es más fácil entender qué es el excedente del consumidor, ¿sí? Recordemos que el excedente va a estar por arriba del precio que sea el precio máximo, ¿no? El precio de equilibrio. Entonces, supongamos que tenemos estas curvas de oferta de Juan, Carlos, María y Ana, ¿no? El precio máximo que Juan está dispuesto a pagar es de 10, pero el precio es de 4. Entonces, encontramos que el excedente del consumidor de Juan va a ser de 6. Supongamos que Carlos, dado su ingreso, solamente puede llegar a pagar hasta 7 un determinado bien, y dado que el precio es 4, va a tener un excedente de 3. En cambio, María, dado sus ingresos, el máximo que puede llegar a pagar es de 5 y dado el precio que es de 4, tendrá 1 de excedente. Y Ana, que tiene ingresos muy bajos, solamente puede llegar a pagar 4, que es el mismo que el precio establecido dentro del mercado. Entonces Ana estará en su punto marginal, en el punto en el cual no tendrá excedente del consumidor. Una vez que hemos comprendido cuál es la función y cómo queda representado el excedente del consumidor y el excedente del productor, se nos hace mucho más fácil comprender cuál es la función de los precios máximos y los precios mínimos. Bien, hablemos primero de los precios máximos. Suele ocurrir muchas fallas de mercado, ¿sí? Entonces, estas fallas de mercado llevan a que los precios se establezcan de modo tal que no represente el modo en el cual los productores y los consumidores maximicen sus excedentes, ¿sí? Entonces es cuando el Estado debe de intervenir poniendo los precios máximos o mínimos. Analicemos el primero. El Estado puede intervenir con una política de precios máximos que esté por arriba o por debajo. Si está por arriba del precio de equilibrio, lo vemos gráficamente, vemos que el precio se situó en 3 con una cantidad de 60. Entonces el Estado decide intervenir poniendo un precio máximo por arriba del precio de equilibrio, lo que en sí no tiene mucho sentido, pero suele ocurrir. A ver, ¿qué pasa? Analicemos primero dónde corta primero, ¿sí? Vamos a encontrar que el precio máximo toca primero en el eje de la función de la demanda. Entonces, los demandantes con este precio que realmente es alto para ellos van a decidir demandar solamente 40 y los productores entienden que es un buen precio porque es más alto que el que era antes, entonces van a decidir lanzar al mercado 90 unidades. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos una brecha. Esta brecha va a ser conocido como exceso de oferta. ¿Por qué? Porque los ofertantes quieren lanzar mucho al mercado, pero la demanda no logra absorber todo esto. Entonces, el precio máximo por arriba del equilibrio realmente no produce un efecto real en la economía, ¿sí? Va a llevar a que este exceso de oferta en algún momento lleve
a los productores a tener que bajar el precio para que logren vender todo lo que tienen en existencias. Analicemos ahora lo que sucede con un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. A ver, nuevamente tenemos que fijarnos dónde corta primero. El precio máximo ahora está en 2 y el primero que toca es al eje de la función de oferta. A este precio de 2, los oferentes van a lanzar solamente 30 unidades, ¿sí? Lo que representa que para ellos es un desincentivo. No quieren vender a este precio tan bajo. En cambio, la demanda entiende que es un precio muy bueno al cual a ellos les conviene producir. Entonces, van a demandar un montón, van a demandar 80. Entonces, nuevamente hay un desfasaje en la realidad. Y entendemos que esto va a provocar escasez de los productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vamos a salir a demandar mucho más de lo que hay en el mercado. Esto sucedió hace un tiempo con las leches, ¿sí? El gobierno, para lograr que todos logremos consumir este bien esencial, lanza un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio. Entonces lo que sucedía era que pocos productores estaban dispuestos a producir a ese precio que ponía el mercado, el Estado, que era de 45, ¿no? Y entonces el único productor fue La Martona, con una segunda marca de La Serenísima. Entonces todos a la mañana iban a comprar. Ya a las 12 del mediodía nos encontramos con que nadie encontraba estas leches, ¿no? Entonces lo que se producía era escasez. Analicemos ahora por qué se puede dar un precio mínimo. Bueno, como decíamos anteriormente, en el mercado suelen existir muchas fallas de mercado, que las analizaremos más luego. Estas fallas de mercado llevan a que productores y consumidores exijan al Estado que intervenga, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando suele suceder que los productores encuentran que el precio ya está muy bajo y no quieren vender a ello, y ante el miedo de que siga bajando, los productores le piden al Estado que intervenga estableciendo un precio mínimo, ¿sí? El precio mínimo, al igual que el precio máximo, podrá estar por arriba o por debajo del precio de equilibrio. Y a continuación vamos a analizar sus efectos. Bien, analicemos el precio mínimo por debajo del precio de equilibrio. Siempre tenemos que hacer lo mismo, fijarnos a quién corta primero el precio, ¿no? En este caso, a un precio mínimo por debajo del de equilibrio, primero tocaría a la función de oferta, ¿sí? Y encontramos que los productores a este precio, que es más bajo al que está ahora en el mercado, van a decidir ofertar menos, van a ofertar 30. Y los consumidores entienden que es una super oferta, entonces van a demandar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente hay un desequilibrio, ¿sí? Entonces, los compradores lamentablemente van a encontrar escasez, ¿sí? ¿Cómo se va a regular en el largo plazo si dejamos solo que intervenga en el mercado? Bueno, va a pasar que en algún momento los compradores van a tener que disminuir la cantidad demandada y los productores van a tener que ir aumentando a poco el precio para lograr situarnos nuevamente en esta situación de equilibrio. Bien, ahora analicemos un precio mínimo por arriba del precio de equilibrio. Este tiene una dificultad distinta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el precio mínimo está más arriba del precio de equilibrio, ¿sí? Lo que significa que el precio no podrá disminuir. Entonces, analicemos primero la situación, cómo estaríamos. Nuevamente, les vuelvo a decir, ubiquémonos a quién toca primero este precio. Este precio máximo por arriba del equilibrio, al primero que toca es a la demanda, a la función de demanda. La demanda entiende que es un precio muy alto, entonces va a demandar 40 y los oferentes entienden que es un buen precio, entonces van a lanzar al mercado un montón. ¿Qué produce esto? Produce un exceso de oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a lanzar un montón al mercado y la demanda no va a estar absorbiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Decíamos que este es un precio mínimo que lo decreta el gobierno, por lo cual no podemos producir que se baje, ¿sí?
Entonces, en este caso, a diferencia del resto, se produce una ineficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este exceso de oferta no se va a lograr resolver en lo pronto porque no se puede bajar el precio, ¿sí? Salvo que se disponga la quita de este precio mínimo por arriba del precio de equilibrio, ¿sí? Sin que se quite esto, no se podrá solucionar este problema, ¿sí? Entonces, esto sería como el peor de los casos.